Vamos a hacer la clase que corresponde a discromías. Discromía significa alteración en la pigmentación de la piel. Entonces, las discromías pueden ser entidades dermatológicas que están referidas a cuadros clínicos en las cuales hay un proceso de hiperpigmentación, y también puede tratarse de alteraciones dermatológicas que están relacionadas con hipopigmentación o acromía. Eso en términos generales significan discromías dermatológicas. Entonces vamos a ver algunas entidades que cursan con este tipo de patología. Vamos a ver lo que es un cuadro clínico muy frecuente en la práctica dermatológico, que es la melanosis facial. La melanosis facial también ustedes lo van a encontrar como melasma, algunos le llaman cloasma, otros le llaman máscara del embarazo, pero lo cierto es un cuadro clínico relacionado con una hiperpigmentación adquirida de un color que puede variar de marrón claro a un más oscuro y que va a ocurrir en las áreas expuestas, más frecuentemente, digamos así, en la cara, pero también puede haber en los antebrazos, y va a resultar de la exposición a la luz solar, en muchos casos, en la gran mayoría de casos, pero también puede deberse a otros factores, en algunos casos asociados con el problema del embarazo, en otro con la ingestión de diferentes tipos de medicamentos o fármacos, como son, por ejemplo, las hormonas anticonceptivas, o también otro tipo de productos farmacológicos relacionados a veces con convulsivos, donde se utiliza difenilidantoína, carbamazepina, o en algunos casos esta melanosis facial puede tener un curso idiopático. Acá tenemos la imagen de una persona con un melasma, unas manchas, ¿no?, de un color marrón oscuro, que puede tomar la zona de mejillas, puede tomar la zona central, puede tomar la zona del bozo, es decir, una disposición que en algunos casos es central y en algunos casos es periférica. Periférica cuando toma las zonas de los maceteros, más o menos, pero tiene una característica de distribución simétrica. Eso es lo importante en este cuadro de melasma. Aquí tenemos la fotografía un poco más clara, ¿no?, esta pigmentación. Esta otra pigmentación más en la parte lateral. Mira, entonces esa es la otra distribución en las zonas laterales, y las otras que toman la parte central. Tiene una distribución de tipo simétrica, es la característica de lo que es el melasma. Aquí otra imágenes de una pigmentación lateral, acá de una zona más central, todas características de un melasma. En este caso puede deberse a un melasma del embarazo. Aquí igualmente otro cuadro de melasma, donde hay compromiso del dorsal de la nariz, la zona de mejillas. Este otro cuadro clínico en el cual hay compromiso de las zonas malares, más intensamente. Pero esto es la figura clásica, la imagen clásica del melasma. Lesiones pigmentadas en forma de manchas que tienen una distribución muy simétrica. Y entonces esta es una característica clínica del melasma. Entonces, la etiología pueden ser múltiples, pueden ser varias las etiologías, dentro de ellas la que está relacionada, por ejemplo, con la parte hormonal,
Esto ocurre cuando hay un embarazo, donde hay, digamos así, persistencia de lo que son los estrógenos y la progesterona, sobre todo para mantener el producto de la fecundación. Y entonces es un factor para condicionar mayor sensibilidad de la piel y condicionar de paso la melanosis facial. O el uso de estrógenos y progesterona, en el caso del uso de anticonceptivos, también va a tener un efecto muy similar. Entonces son cuadros de tipo de melasma condicionada por factores hormonales. Pero hay otros factores que también pueden condicionar las melanosis faciales. La exposición al sol en personas que, por ejemplo, trabajan expuestas al sol, las personas que trabajan en el campo, los ambulantes, las personas que trabajan en playa. Entonces son personas que están expuestas al sol y esta exposición al sol va a condicionar que aparezca con más facilidad estas melanosis. Pueden haber también factores cosméticos, es decir, el uso de sustancias que se comportan como elementos de tipo agresivos, por ejemplo, ácido linoleico oxidado, el citral, los salicilatos, conservantes, metales, que a veces son usados en productos cosméticos que a veces tienen una calidad no óptima y entonces pueden condicionar también un cuadro de melasma. Y después fármacos fototóxicos que pueden ustedes, digamos así, aplicarse y después de unos minutos o unas horas puede haber una reacción inflamatoria, condicionando después una melanosis facial. O aquellos medicamentos que pueden ingerir, por ejemplo, antiinflamatorios, algunos antibióticos que también pueden ingerir y después al día siguiente con la exposición al sol pueden producir también una reacción de tipo fotoalérgica y fototóxica. Entonces, como ven, hay varios factores que pueden condicionar este cuadro clínico. Y lo que va a condicionar es, digamos así, una pigmentación de tipo macular, o sea, la lesión elemental es una mácula, ¿no? Si es pequeña, o una mancha si son lesiones mucho más grandes. El color, ya hemos visto, van desde un marrón claro a un marrón oscuro. En algunos casos puede haber una tinción de aspecto negruzco y la mayor parte de veces tiene esa distribución simétrica. Si ustedes miran bien, la forma y borde de las lesiones prácticamente tienen una cosa muy particular, tienen un límite, ¿no? Tienen un patrón de área de exposición y generalmente las lesiones son con bordes cerrados, irregulares y en algunos casos tienen bordes geográficos, es decir, como si fueran algo de mapas, sobre todo en personas que trabajan muy expuestas al sol. La distribución, ya han visto, es muy sui generis en las mejillas, en la frente, en la nariz, en el labio superior y en el mentón. Y lógicamente esa es la parte central y lógicamente también en un porcentaje menor las zonas laterales, es decir, las zonas exclusivamente malares o las zonas lateral o mandibular de la cara. Y como les decía al principio, en ocasiones el melasma también se puede ver en el dorso de los antebrazos. Es decir, hay una distribución en todos estos sectores. Clínicamente es fácil de poder hacer un diagnóstico, ¿no es cierto? Entonces, el diagnóstico clínico, el dato epidemiológico, les va a dar a ustedes el diagnóstico definitivo. Pero cuando hay alguna duda, cuando hay algo de, digamos así, de no seguridad en el diagnóstico, entonces se pueden ayudar con la utilización de la luz de Wood o la lámpara de luz de Wood. Y lo que va a hacer es simplemente va a marcar, va a acentuar la mancha de todas estas lesiones que ustedes están exponiendo a la luz de Wood. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial básico de las melanosis faciales? Son las máculas hipermelanóticas postinflamatorias. Es decir, máculas o manchas que se pueden haber formado después de un proceso inflamatorio cualquiera. Por ejemplo, un traumatismo, ¿no?
una reacción de tipo inflamatorio por un eczema, una situación de un prurito muy intenso, un rascado. Entonces, todo eso produce un proceso inflamatorio. Y después, como secuela, nos va a dejar unas máculas hipermelanóticas postinflamatorias. Ese es el diagnóstico diferencial más importante de la melanosis facial. Entonces, cuando ustedes tienen el diagnóstico ya definitivo, lógicamente que viene la parte del tratamiento. El tratamiento generalmente es de tipo tópico, aunque ahora últimamente han salido fármacos por vía oral que de alguna forma ayudan a disminuir la pigmentación, pero su uso todavía no está muy bien, digamos así, documentado. Hay bastante bibliografía sobre los temas, pero lo más importante y lo más seguro y más, digamos así, efectivos son los tratamientos que vienen a ser los tópicos, ¿no? Los peelings y después ya el uso de aparatos para hacer el tratamiento de estos cuadros dermatológicos. Tópicamente existen varias sustancias que nos ayudan de alguna forma a despigmentar la piel. Por ejemplo, la hidroquinona es un producto que tiene mucha antigüedad, es uno de los primeros en usarse y la concentración puede ir dependiendo de lo que uno quiera despigmentar. Si son máculas o manchas muy tenues, entonces pues, usamos concentraciones que pueden ir al 3%, 4%. Si las manchas son más intensas o más profundas, entonces podremos subir la concentración de hidroquinona de repente a un 6%, 7%, es decir, se va aumentando de acuerdo a lo que uno desea hacer. En algunos casos, la hidroquinona se puede combinar con otras sustancias despigmentantes, por ejemplo, con tretinoína o ácido retinoico, y entonces puede hacerse una solución combinada. El ácido COI igualmente se puede usar del 2 al 5%, el ácido fítico del 2 al 4%, el glicólico del 2 al 10%, el ácido retinoico, como les decía, puede usar desde el 0.025 al 0.05. En algunos casos, cuando quieren hacer un peeling un poco más mediano, profundo, se puede usar incluso ácido retinoico al 0.1 y entonces el producto se hace mucho más agresivo. El arbutin al 5%, el ácido mandélico del 5 al 10%, el ácido acelaico igualmente un 4 o 5%, es decir, son sustancias que se pueden manejar de acuerdo a la experiencia, de acuerdo a los resultados que uno ha tenido progresivamente, entonces va teniendo más confianza en uno que en otro. O en su defecto, pacientes que ya han ido usando determinados fármacos y ha habido algún tipo de desmejoría, entonces se va cambiando, se va alterando las concentraciones y también los productos. La regla actualmente para uso de estas sustancias es unir 2 o 3 productos despigmentantes. Tienen un efecto de sinergia mayor que hace que el producto sea mucho más efectivo. Entonces yo puedo combinar de repente hidroquinona con ácido COIGO y de repente puedo también agregarle ácido fítico. O de repente puedo usar hidroquinona con ácido retinoico y le agrego arbutin. O puedo usar de repente arbutin con ácido fítico y le pongo ácido mandélico. Es decir, puedo hacer combinaciones y concentraciones de 2 a 3 productos y voy a obtener una mejor respuesta. Esto es lo que ya se ha determinado y se usa comúnmente como una forma de tener mayor efectividad en el despigmentante. Aparte de estas sustancias despigmentantes que son de tipo tópico, ya vienen los peeling químicos. Los peeling químicos es prácticamente un proceso en el cual se ocasiona una quemadura que puede ser muy superficial, muy intermedia o muy profunda, dependiendo de lo que ustedes quieren eliminar. Si es una mancha muy superficial, tendrá que ser pues, un peeling químico con sustancias que no hagan una quemadura muy profunda. Si es algo mucho más intermedia, tendrán que usar unos productos más, digamos así, concentrados. Y entonces yo iré variando. Por ejemplo, si yo uso ácido glicólico y quiero usarlo en un peeling químico, tendré que ponerle de repente ácido glicólico al 20% o 25%.
Igual, si yo quiero un ácido mandélico más potente, tendría que subirle al 15%. Si yo quiero de repente un ácido de tipo COIGO más potente, le pondré subir al máximo 5%. Es decir, puedo ir combinando de acuerdo al tipo de medicamento que yo quiero usar para un peeling químico. Pero el peeling químico es pues un proceso de producir una quemadura química uniforme en un paciente determinado ante un melasma que puede ser superficial, puede ser intermedio o puede ser muy profundo. Superficial quiere decir un melasma que está en las capas más superficiales del epidermis. Un melasma intermedio es un poquito más hacia la capa más profunda del epidermis, de repente las zonas del estrato espinoso, y cuando se trata ya de un melasma más profundo es ya cuando toma una pigmentación que está en la línea dermoepidérmica. Entonces yo tendré que usar productos más, digamos así, agresivos que puedan producir un proceso de exfoliación mayor. Entonces tendré que usar concentraciones también de tipo mayores. Y después de este peeling químico, que ya saben ustedes que se puede hacer con diferentes sustancias que existen así a diferentes concentraciones mayores, también está ya el uso de aparatos. El uso de aparatos viene a ser de lo que nosotros llamamos los láser. Hay láser de diferentes tipos. Los que se usan ahí específicamente para la despigmentación, es decir, para el melasma, y entonces ya esto es un tipo de tratamientos con aparatos. Entonces, lógicamente, los efectos son un poco más, digamos así, mejores por cuanto hay una uniformidad mayor con el láser, pero va a depender también del uso del láser. Entonces, si sabemos usar el láser, podremos hacer un buen tratamiento, una buena respuesta, pero si no usamos adecuadamente el láser, también podemos producir unas pigmentaciones muy diferentes, lo podemos convertir en una pigmentación postinflamatoria mayor, y en vez de mejorar la despigmentación, a veces podemos hacer efectos secundarios con una mayor pigmentación. Es decir, todo va a depender también del saber manejar los láseres para poder hacer esta despigmentación progresiva de los melasmas. Pero lo más importante de todo esto es la prevención. Y la prevención significa no exponerse al sol como primera norma. Desde pequeños viene la prevención, desde niños. Es decir, la prevención viene desde los primeros años en que debemos inculcar a los niños el uso de protectores, ya sea físicos o químicos, dependiendo de la edad del niño, para prevenir del daño solar. El daño solar es el que a la larga va a producir una mayor sensibilidad, y a través del tiempo nos va a aparecer una serie de alteraciones a nivel de la piel. Entonces, siempre es recomendable que toda persona desde niño use siempre bloqueadores si va a estar expuesto al sol. Y lógicamente, si es una persona que va a acudir a zonas de playa, piscinas, o se va a lugares de campo abierto, lógicamente que el sol es mucho más agresivo, y el factor de bloqueador solar también tiene que ser un poco más, digamos así, potente para poder bloquear la radiación solar. La radiación solar es digamos así, el factor de radiación solar es un factor que viene a través de la luz solar. El factor de protección solar, digamos así, es un elemento que nos protege de esta radiación solar. Normalmente antes nosotros teníamos una capa de ozono que estaba muy bien, todavía íntegra, y entonces la radiación solar pasaba, pero se podía, digamos así, enfrentar, porque la radiación solar máxima llegaba a 7 puntos más o menos. Entonces era un porcentaje bastante, digamos así, asequible para poder enfrentarlo. Pero ahora ya con digamos así, con la contaminación del medio ambiente, la capa de ozono se ha adelgazado, la radiación solar penetra muy fácilmente, y ya llegamos así en un verano muy fácil a 13, 14. Es decir, 13, 14 como índice de radiación solar es un índice muy alto. Como consecuencia va a dañar muy fácilmente la piel,
puede producir desde lo que son los melasmas y puede producir muy fácilmente mayor cantidad de cáncer de piel. Entonces, lo recomendable es la prevención. Usar bloqueadores siempre. Lógicamente, lo más indicado son los bloqueadores de tipo medicados, porque hay bloqueadores de toda índole. Y los medicados son los más asequibles porque tienen en su composición sustancias que van, sí, a servir como elementos de bloqueo. Y uno de ellos, por ejemplo, es la sustancia del dióxido de titanio, que puede venir acompañado o no con el óxido zinc y se comportan como elementos de buena garantía en el bloqueo de la radiación solar. Entonces, acuérdense que la prevención es lo más importante. Bien, ahora vamos a ver un cuadro clínico que está relacionado con alteración en el número de melanocitos. Es decir, un cuadro clínico que se caracteriza porque los melanocitos aumentan. Y entonces vamos a hablar de léntigo. Y lentiginitis viene a ser un cuadro clínico en el cual hay una muchísima cantidad de lesiones de tipo léntigo. Y a esto se le denomina lentiginitis. ¿Qué cosa es el léntigo? Esto es un cuadro clínico que lo han visto ustedes durante todas las prácticas. Todos los pacientes que ven, la gran mayoría, a veces no vienen por esto, pero si ustedes se ponen a mirarle las manos, el rostro, las personas ya de cierta edad van a ver que tienen de alguna forma algo de léntigo. Y el léntigo viene a ser máculas pigmentadas que tienen una forma de lenteja, por eso se llaman léntigo, es decir, algo ovaladas o redondeadas, y que frecuentemente son múltiples y que tienen una aparición sobre todo en las áreas de mayor exposición al medio ambiente. El rostro, ¿no? El dorso de las manos, los antebrazos, la B del cuello, son lugares donde vamos a encontrar estas lesiones con más facilidad. Y entonces los léntigos se van a diferenciar o clasificar hasta en 3 tipos de léntigos. El léntigo simple o juvenil, el léntigo senil y el léntigo melanoma maligno. El léntigo simple o juvenil es una lesión caracterizada por pequeñas máculas de color marrón claro, en algunos casos pueden ser oscuros, y que el tamaño generalmente no va más allá de 5 milímetros. Y su característica es que esas lesiones aparecen en la infancia y en la adolescencia y no tienen una injerencia directa con la luz solar.
es decir, no es un causal la luz solar, sino que es una aparición que ocurre en determinadas personas de esta edad y que a esto se le denomina léntigo simple o juvenil. En cambio, el léntigo senil ya es una lesión que empieza a aparecer a partir de los 40, 50 años y su incidencia es mucho mayor en personas que tienen fototipos claros, es decir, tipo 1, tipo 2, tipo 3. En ellos se ve con más frecuencia en estos sitios de exposición al sol que hemos dicho, y el tamaño de estas lesiones son mucho más grandes, pueden ir desde 3 hasta 10, 12 milímetros de diámetro, y sí están relacionadas muchas de ellas su aparición con la exposición solar. Es decir, la exposición solar en estas zonas van a producir con bastante facilidad estos léntigos seniles, o también llamado léntigo solar. Entonces, como ven, son diferentes tipos de, de léntigos. Y el otro es el léntigo melanoma maligno, que es un léntigo que se forma a partir de un léntigo, puede ser solar, y que a través del tiempo empieza a sufrir deformaciones en cuanto a su borde, en cuanto a su color, en cuanto a su tamaño, y se puede convertir en lo que nosotros conocemos como el léntigo melanoma maligno. Esto generalmente se presenta como el resultado de una fotoexposición, en algunos casos aguda. Por ejemplo, yo me voy de paseo, me voy al campo y me expongo muy intensamente mucho tiempo, o de repente me voy al mar o a la piscina y me expongo al sol mucho tiempo sin una protección adecuada, y entonces me aparecen algunos de estos léntigos. O la otra es cuando yo tengo pues una exposición al sol frecuente por mi tipo de trabajo, etcétera, y entonces hay una exposición bastante continua, entonces ya se convierte en una lesiones que aparece por una exposición crónica continuada. En Estados Unidos, como ustedes, y en Europa, las personas mayormente tienen fototipos 1, 2, 3, y entonces es alta la incidencia de este cuadro clínicos en esta persona. Generalmente esto se ve en un 90% de personas de esos fototipos, los cuales tienen una edad de mayor de 60 años, entonces es un porcentaje muy alto. Y en personas de menor de 30 años también se ve un porcentaje alto de estas lesiones, ¿no? Personas de 20 años, 25, 27 años ya tienen léntigos, pero por su fototipo de piel 1, 2 o 3, y estas concentraciones de estos pacientes más o menos es un 20%. Entonces son concentraciones altas de aparición de léntigos en estas personas a diferentes edades. Entonces, la gran mayoría, como hemos dicho, se presentan mucho en personas de edad avanzada, también en niños y adolescentes por el tipo de léntigos, pero la característica es, como les dije, en pacientes con fototipos claros, ¿no? En el cual hay quemaduras celulares con facilidad y estas personas no se broncean, sino se queman con bastante facilidad. Felizmente los léntigos son lesiones benignas, tanto el simple como el solar, pero, como les dije, en algunos casos estas lesiones de tipo solares o léntigos solares pueden convertirse en un léntigo melanoma maligno. De ahí la necesidad y la prevención de usar siempre bloqueadores en estos sitios de exposición al sol. Clínicamente, aquí ven la imagen de los léntigos solares, ¿no? Como pequeñas máculas pigmentadas, circunscritas, de un color homogéneo, en este caso vemos de un color marrón claro, un poquito marrón más oscuro, ¿no? Tienen una forma redondeada, sino que acá se juntan varios y entonces hacen una zona de mayor extensión,
pero las lesiones son pequeñas, así como esto, como unas lentejas redondeadas. Y como les decía, son múltiples en este caso. En algunos pueden haber unos cuantos nada más, como estas lesiones que están acá. Pero cuando aumentan, aumentan y se unen y entonces dan la impresión como si fueran grandes extensiones. No son grandes extensiones, sino son la aglomeración de estas lesiones pequeñas que se han ido uniendo progresivamente. Todas tienen una coloración regular, unos bordes también regulares. Y como les decía, aparecen en las zonas de fotoexposición, como es la cara, el dorso de las manos, la B del cuello, o sea, la parte superior del tórax. Son los lugares donde con más facilidad van a aparecer esta lesión. Y el otro término de léntigos que les dije es la lentiginosis. La lentiginosis, cuando ustedes escuchen, simplemente es la asociación, la cantidad, la aparición en gran cantidad de léntigos, es decir, una cantidad de léntigos múltiples. Y esta lentiginitis o lentiginosis con léntigos múltiples se ven en diferentes cuadros clínicos en la parte dermatológica. Por ejemplo, lo vemos en los cuadros de nevus lentiginoso zosteriforme, en los nevus lentiginosos moteados o el nevus de Spilius, ¿no? Que ustedes lo han ya descrito cuando hicieron en la exposición de nevus. La lentiginosis eruptiva de los adolescentes, la lentiginosis unilateral parcial, las lentiginosis hereditarias de la raza negra, la eruptiva familiar, el síndrome de la Behcet-Hunziker, la lentiginosis del pene en algunos casos, que ustedes habrán visto una aglomeración de pequeñas máculas pigmentadas marrones, así en forma agrupada. También igualmente en la zona perianal, a veces se presenta esa lentiginosis. Y lógicamente también en los pliegues hay a veces una concentración mayor de este tipo de lesiones pigmentadas. Entonces, a todos estos pequeños cuadros clínicos que vemos acá, se caracteriza por la aparición múltiples léntigos. Entonces, a esto se denomina cuadros clínicos que tienen como patrón una lentiginosis. Y estos lentigos nos van a también clínicamente hacer recordar alguna asociación a síndrome. Ustedes ven acá, hay una gran cantidad de léntigos, una inmensa cantidad de léntigos, y están relacionados con síndromes. Uno de ellos, el más, digamos así, clásico, es el síndrome de Leopard. Y este síndrome de Leopard, que tienen acá las iniciales, está caracterizada por las lentiginides. Miren la cantidad muy extensa de léntigos acá. Pero este síndrome de Leopard pues tiene lentiginides, tiene electrocardiograma anormal, tiene hipertiroidismo ocular, cursa con estenosis pulmonar, con anormalidad en los genitales, con el retardo en el crecimiento. Es decir, todo un cuadro clínico de diferentes manifestaciones que se denominan síndrome de Leopard y cuya característica dermatológica es la presentación de las lentiginides. Entonces, esto es un síndrome de Leopard. Y también vamos a ver que hay una relación de lentiginides con el síndrome de Peutz-Jeghers. Es decir, el síndrome de Peutz-Jeghers es un trastorno autonómico dominante. Y vamos a ver de que esas síndromes de Peutz-Jeghers cursa igualmente con lentiginosis y podemos encontrar lesiones pigmentadas en la mucosa, en la zona de los labios, que es acá, unas máculas pigmentadas. Podemos encontrar en la zona de la pared de la mucosa oral estas máculas o manchas de tipo marrón, ¿no? Y estos característicamente
pueden ir asociados con este síndrome y entonces podemos encontrar en el síndrome de Brugger un cuadro clínico de pólipos amartomatosos gastrointestinales y que tienen felizmente una escasa malignización. Entonces, esto también, acuérdense que el síndrome de Brugger cursa también con lentiginitis y entonces podemos ver esas lesiones en la zona de la mucosa oral, ¿no? Aquí, como vemos, pequeñas lesiones pigmentadas en esta zona. Entonces, esto también es un cuadro clínico muy importante que ustedes lo van a, digamos, integrar cuando hagan la parte de gastroenterología. Entonces, este síndrome de Brugger es un trastorno autosómico dominante, afecta mucosas y piel y tiene esta característica de asociar amartomas gastrointestinales con máculas pigmentadas de tipo lentiginides. ¿Y qué pasa cuando yo hago una biopsia de estas léntigos? Estos léntigos me van a presentar una hiperplasia de la epidermis y un aumento de la pigmentación de la capa basal. Hiperplasia de la epidermis quiere decir que esta zona de la epidermis aumenta de grosor, las células aumentan de tamaño y entonces aparecemos con un estrato córneo más grueso, un estrato espinoso igual, más ensanchado, una capa basal que tiene mayor capacidad de pigmentación. Si ustedes miran acá, en la capa basal están los melanocitos, estas células que tienen un citoplasma medio claro, pero hay una mayor pigmentación, mayor cantidad de melanocitos. Entonces, esto es lo que se ve en un cuadro histopatológico. Entonces, hay una gran cantidad de melanocitos. Miren acá, todos estos son melanocitos y ya saben que son células que están intercaladas con las células del estrato basal. Pero, felizmente, estos melanocitos que están incrementados en número no presentan algún tipo de alteración en su relación el núcleo citoplasma, es decir, no presentan signos de atipia. ¿Cuáles serían entonces los diagnósticos diferenciales de estos léntigos? En primer lugar, con las pecas orfélides, ¿no? En primer lugar. En segundo lugar, lo vienen a decir con las queratosis seborreicas, sobre todo las pequeñas, como son las que vienen acá, ¿no? Como aquí, estas son más pequeñas, entonces entra dentro del diagnóstico diferencial de queratosis seborreicas. Y el otro sería el léntigo maligno. Este es el léntigo maligno, que es una mácula o una mancha de bordes irregulares, ¿no? Que tiene una asimetría, porque ustedes hacen un corte, presenta una asimetría, que aparece varias tonalidades de color en esa lesión. Es decir, nos va presentando lo que se llama el ABCDE del melanoma. Asimetría, ¿cierto? Y ustedes saben, bordes irregulares. Mire, el color, que es un color con moteados de diferente tonalidad. El diámetro, que generalmente va mucho más allá de 7 milímetros, el tamaño. Y lógicamente, si es que después vienen a ser algunos eventos que pueden presentar esta lesión, como de repente picazón, sensación de hincadas, ¿no? O exudación, o sangrado, es decir, ya el ABCDE de esta lesión. Entonces lo estamos ya, si hacemos esta diferenciación, entonces llegamos a concluir que este es un léntigo melanoma maligno, que tiene un comportamiento muy similar a un melanoma maligno. Por eso la importancia de hacer un diagnóstico temprano de estas lesiones. El tratamiento del léntigo viene a ser bastante sencillo porque hay varias formas de manejo. Uno de ellos es la criocirugía. Ustedes habrán visto de repente en la práctica, en algunas de las rotaciones, habrán visto el uso del nitrógeno líquido o de la nieve carbónica
para hacer este tipo de tratamiento. O en algunos casos también el láser se puede usar. El peeling químico, que ya hemos dicho, se hace con algunas de esas sustancias que hemos mencionado. O también se pueden aplicar sustancias despigmentantes, cualquiera de las que hemos dicho, ácido fítico, coibo, hidroquinona, ácido retinoico, ácido mandélico, cualquiera de esos medicamentos también nos ayudan en la despigmentación de estos lentigos de tipo solar. Y lógicamente puede haber también terapias combinadas en el cual yo uso un tipo de peeling químico en el cual puedo usar, como les decía, una concentración de ácido tricloroacético, que puedo usarlo al 20-30%, y lo puedo combinar con alfa hidroxiácidos. Los alfa hidroxiácidos son el ácido láctico o el ácido glicólico, que lo puedo poner a concentraciones que pueden variar dependiendo de lo que yo quiero despigmentar. Si son lesiones muy oscuras, más intermedias o superficiales, entonces yo variaré las concentraciones, ¿no? De repente un ácido glicólico al 20%, un ácido láctico al 10%, es decir, puedo combinar estas tipo de sustancias para hacer el producto final. Pero también puede usar la hidroquinona, que también ayuda como un elemento blanqueador. Lo malo de la hidroquinona es que se reporta una gran cantidad de, digamos así, de efecto de rebote. Es decir, cuando uno deja de usar hidroquinona, nuevamente a veces vuelven a aparecer las lesiones que ha ido muy bien. La hidroquinona es un buen despigmentante, es un buen producto. Lo que falla en la hidroquinona es que a veces en algunos pacientes tiene un efecto de rebote. Es decir, pasa unas semanas, unas cuantas semanas y nuevamente vuelve a reaparecer las lesiones. Y el uso de retinoides como el apaleno que usamos, por ejemplo, en acné, también se puede usar como un elemento despigmentante porque tiene un efecto exfoliante, entonces remueve las células superficiales y puede usarse también como un elemento despigmentante. La tretinoína igual, a concentraciones diferentes, también se puede usar como un elemento de ayuda en este tratamiento. Y acá es unas fórmulas de, digamos así, de terapias combinadas en el cual usamos proteína tópica más tricloroacético al 20%, ¿no? Lo combinamos aquí con tretinoína con tricloroacético. Este sustancia que se puede usar como un peeling en el cual uso ácido salicílico al 50%, es muy potente. Metilsalicilato, aceite de croton al 1, 2 o 5%. Y lógicamente este efecto muy potente del ácido salicílico al 50%, pues va a tener una bastante efecto de tipo peeling y va a hacer una, digamos así, una quemadura bastante moderada y va a producir una exfoliación después de toda esa sustancia que ha tenido el efecto de este producto. Entonces, esas son las terapias combinadas que también se puede utilizar. Es decir, hay varias formas de manejo. Aquí tienen algunos ejemplos de la criocirugía, ya sea con nitrógeno líquido o nieve carbónica, ¿no? Son los elementos de tipo de aparatos que se usa con más frecuencia. Van bien, porque miren aquí cómo están estas lesiones de aquí. Acá también se aplica la crioterapia y después se blanquean estas lesiones que uno ha aplicado. Entonces es una terapia de elección muy frecuente, el costo también es bastante bajo y uno puede tratar múltiples lesiones en un tiempo bastante corto. Lo que a veces nos dificulta el uso de esto es que a veces hay pieles muy sensibles y entonces uno puede, a veces se le va la aplicación y puede producirse eritema muy intenso, pero se controla después con sustancias tópicas que pueden ayudar a formar costras, a cicatrizar. Y algunas veces cuando el efecto fue muy intenso, muy agresivo, a veces se puede producir áreas de hipopigmentación muy marcadas. Es decir, hacemos todo lo contrario. Después de haber tenido unas manchas oscuras, empiezan a tener un efecto secundario de unas manchas muy claras, es decir, como un efecto secundario
debido a veces a una aplicación muy intensa de este producto de la criocirugía. Y esto es lo que se ve con el láser. El láser es una luz que produce también una quemadura muy superficial, dependiendo de la lesión que uno tiene, también gradúa el láser, pero tiene una alternativa muy eficaz porque se gradúa la radiación, es decir, le va a caer una luz de una cantidad determinada de factor de radiación y va a ser al final una alternativa bastante segura, eficaz. ¿Por qué? Porque esta radiación destruye directamente, porque es una luz, va a destruir selectivamente todos los pigmentos y lógicamente va a destruir solamente las células que están alteradas, más no lo que va alrededor, y entonces al final se tiene más o menos este resultado, ¿no? Una despigmentación bastante bien, las secuelas son casi nada y entonces el paciente queda bastante satisfecho con este resultado. Lógicamente los costos son muy diferentes en usar una criocirugía y un láser, ¿no? El costo es muy diferente. Todo eso también tienen ustedes que evaluar. Este es el léntigo melanoma maligno, que se inicia como una mácula plana, hiperpigmentada, de tonos a veces marrón, gris, a veces medio negruzco, y que va a tener un crecimiento periférico, es decir, un crecimiento radial, ¿no? Sus bordes se hacen muy irregulares, y esto es una lesión que en algún momento se considera como una lesión pequeña, estacionaria, por mucho tiempo, pero que de un momento a otro empieza a crecer y de lo que es un algo superficial empieza a hacerse una lesión con invasión profunda y lógicamente a veces sobre su superficie pueden formarse pequeñas pápulas o a veces nódulos incluso y pueden tener un crecimiento de tipo hacia adentro, es decir, de tipo vertical. En algunos casos, estas lesiones lenticas o léntigos melanomas pueden ser bastante grandes, pueden tamaño de 3 hasta 20 centímetros, se puede haber encontrado en ese tipo de léntigo melanoma maligno. Y lógicamente, si ya tiene este estigma de melanoma maligno, ya es un cuadro clínico que tiene potencialidad de hacer metástasis muy fácilmente. Entonces, se comporta como un melanoma maligno. De ahí el diagnóstico de estas lesiones a temprana momento para evitar casualmente estas probabilidades de las metástasis que después ya se hacen mucho más incontrolables. Acá tenemos, miren, un léntigo melanoma maligno, bordes irregulares, ¿no? Una simetría de la lesión, miren cómo va. Y en cuanto al color, una diferencia de tonalidades dentro de toda su estructura. Un marrón uniforme, un marrón más oscuro, un marrón mucho más oscuro, igual otro por acá, otra zona de mayor tonalidad, es decir, una característica en cuanto a color muy importante, como un elemento que va haciendo lo que se llama el ABCDE del melanoma. Y este es el tigre del síndrome de Leopard.
¿Ven la imagen? Sí se observa, doctor. Ya. Entonces, esto ahora corresponde a efélides, o también llamadas pecas. ¿Qué son las pecas o efélides? Aquí hacemos una distinción con los léntigos, porque estas lesiones son unas máculas más pequeñas. Se consideran que son lesiones de menos de 4 milímetros de diámetro, pero que tienen bordes netos y una forma redondeada. Son de un color marrón claro, uniforme, que se hacen mucho más intensos y se hacen mucho más visibles cuando hay una exposición al sol. Y que la característica igualmente es que se localizan en zonas descubiertas, es decir, la cara, los hombros, la área del cuello, en las manos, en los antebrazos, y suelen tener un carácter familiar, es decir, está siempre relacionado con personas de piel clara, poco resistente a la radiación ultravioleta, aquellas personas que cursan con fototipos 1 o 2, con cabellos rubios o cabellos pelirrojos, porque hay una mayor actividad de la tirosinasa en estos melanocitos de la mácula. Entonces hay estos tipos también de alteraciones a nivel de toda la zona de piel, de conjuntivas y también del ojo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver una predisposición a tener la peca, y la peca va a tener una relación o una actividad de tipo genética. Es decir, esta es la predisposición, por eso que ustedes van a ver que hay familias que todas cursan con estas efélides. Y está relacionado con la presencia de una variante del gen receptor del melanocortín. Y este melanocortín, que es el 1-MCIR, es un producto o es una manifestación que se hereda de forma autosómica dominante. Entonces, esto quiere decir que si es autosómica dominante, vamos a tener esta manifestación en toda la generación, ¿no es cierto? Es decir, va a haber una aparición en todas las familias siempre de alguno de los miembros con o de todos los miembros con esa característica de las pecas. Es decir, estas lesiones se van a formar porque va a haber un exceso de pigmento que es la melanina. Pero la exposición al sol influye mucho en la aparición de estas. Es decir, si alguna persona con estas predisposición se expone al sol, va a la playa, a la piscina, se expone mucho tiempo, no tiene un, digamos así, una forma de protección adecuada, después viene la aparición de muchas de estas efélides en estas personas, y las que ya tenía toman una forma mucho más, digamos así, intensa en cuanto a tamaño y en cuanto a color. Es decir, se oscurecen mucho más las que ya tenían y aparecen otras pecas que antes no había. Entonces, la exposición al sol es muy importante en la aparición de estas efélides o pecas. Entonces, el cuadro clínico es que estas lesiones aparecen en la niñez, en la adolescencia. Ya dijimos personas con piel clara, fototipos 1, 2, 3. Y la lesión son pequeñas máculas de aspecto lenticular muy parecido, pero pequeñitas a los léntigos, que son bastante circunscritas, de un color uniforme, de un color medio parduzco, y ya dijimos que se encuentran mayormente en mayor cantidad en estas zonas expuestas a la luz solar, es decir, la cara, los hombros, los miembros superiores, la espalda, la zona del tórax, sobre todo la parte superior, pero felizmente son lesiones de tipo benignas. Entonces, por ahí el cuadro clínico no hay mayor relevancia, pero ya dijimos, el diagnóstico va a estar condicionado porque
vamos a tener que ver los antecedentes familiares. Como hemos dicho que es un cuadro clínico que tiene un carácter autosómico dominante, entonces veremos que mamá, papá van a tener que presentar también algo característico y así sucesivamente. Un antecedente familiar, el antecedente de piel clara o fototipo 1, 2 o 3 y el cuadro clínico que hemos ido describiendo progresivamente. Miren acá, una gran cantidad de pecas en el rostro, ¿no? Una persona pelirroja, en el cuello, en los hombros, en el pecho, es decir, una gran cantidad de este tipo de lesiones que estamos describiendo. El diagnóstico diferencial de este cuadro clínico viene a ser con el léntigo, con el melasma, ¿no? Hay unos apéndices axilares inguinales, llamados el signo de Crohn, que aparece en gran cantidad y aparece en el NFI1. Y este síndrome o síndrome de Crohn realmente se desarrolla en la pubertad en forma de pecas, sobre todo en las axilas. Entonces, este es el signo de Crohn, una característica de aparición de efélides en grupo en las zonas axilares. Entonces, es un diagnóstico diferencial dentro también del léntigo y el melasma. ¿Y cuál es el tratamiento? El tratamiento igual, la prevención con bloqueadores, ¿no es cierto? Bloqueadores que pueden ser de diferentes tipos. Nuestra piel, nuestra tipo de piel que somos más o menos tipo 4, vamos a requerir simplemente un factor de protección solar de 30 a 50, es suficiente para poder protegernos bien. Entonces siempre como una forma de prevención, el bloqueador. Y el tratamiento viene a ser con varias sustancias. Dentro de ellos son los agentes blanqueadores que hemos visto, la hidroquinona, las otras sustancias que hemos visto como despigmentantes, el ácido fítico, el ácido mandélico, el ácido glicólico, todas esas sustancias que hemos visto para la melanosis podemos usar también en estos cuadros de hiperpigmentación, en este caso de las efélides. Podemos hacer también peeling químicos cuando digamos así, la circunstancia lo amerita, cuando hay zonas muy extensas, entran los peeling químicos, y también el láser, que es otro elemento que se usa y se maneja últimamente, entonces también puede prácticamente hacer tratamientos de muy buena respuesta para este tipo de cuadro clínico. Bien, y ahora eh, hemos estado viendo las discromías que tenían que ver con aumento de melanocitos, con hiperpigmentación de la piel. Ahora vamos a hacer todo lo contrario y vamos a ver una discromía en el cual lo que sucede es un aclaramiento de la piel, es decir, una despigmentación de la piel. En este caso vamos a ver lo que es el vitíligo. El vitíligo tiene un significado muy antiguo, de épocas muy remotas, en el cual le pusieron el nombre de vitíligos, y de ahí viene vitíligos, porque estas manchas de color blanco en esa época semejaban mucho a las pieles de los becerros que tenían así manchas blancas dentro de su superficie corporal.
Y de ahí le pusieron este sinónimo o el nombre de Vitellius. Entonces el Vitellius después significó vitíligo. Y si ustedes miran acá, simplemente es un cuadro clínico característico, ¿no? Con áreas de hipocromía y acromía, y que tiene cierta distribución, ¿no? De tipo simétrica. Ustedes ven acá, esto está afectado, este dedo también. Aquí hay una mancha que está en la zona de la articulación metatarsofalángicas, igual acá, igual el dedo, miren, este dedo está tomado, igual este de acá. Es decir, hay una imagen muy sui generis de lesiones hipocrómicas o acrómicas de distribución simétrica. Entonces, el vitíligo es una pérdida adquirida de la pigmentación, que está caracterizada por la ausencia histológica de melanocitos epidérmicos, es decir, los melanocitos no van a estar ya acá. Debido a que no hay melanocitos, la piel pierde el color, y en este caso pierde el color de una forma simétrica, que miren acá, que es en ambos miembros inferiores, ¿no? Entonces va haciéndose una pérdida de la coloración de forma simétrica. ¿Y por qué se ocurre esto? Hasta ahora no hay una definición, no hay una etiología definitiva única que puede decirse debido a esto es el vitíligo. Hay varias hipótesis de varias formas, de varios tipos, en el cual hablan de una hipótesis de tipo bioquímica, una hipótesis neural o nerviosa, una hipótesis autoinmune, desde mucho tiempo. O sea, son hipótesis que usan desde años 2004, desde el 2000, 2003. Es decir, son hipótesis que hasta ahora persisten, ¿no? De un imbalance de complejos bioquímicos con defectos en la defensa de radicales libres. Esta es otra hipótesis. Igualmente, una deficiencia no identificada de factores de crecimiento de melanocitos, donde ya hablan de que el melanocito pierde el factor de crecimiento, queda reducido a una mínima expresión y entonces ocurre lo que va la despigmentación. Otros hablan de un defecto intrínseco de la adhesión de los melanocitos, es decir, el melanocito que no tiene una cercanía y se disponen muy abiertamente, diseñan a una distancia que no permite que haya una actividad, digamos así, uniforme. Esta es otra hipótesis. Factores genéticos que también intervienen en esta génesis. Y entonces miren la cantidad de hipótesis. Y la última que está saliendo en estos últimos años es un factor, digamos así, otra hipótesis de tipo integracionista. Esta hipótesis de integracionista, que todavía creo que no la publican o ya la están publicando, indica que todos los hipótesis que se están mencionando tienen de alguna forma algo que ver en la definición de la causa del vitíligo. Entonces, como ven, es algo todavía que está siempre en un periodo de, digamos así, de hipótesis y donde todavía no hay una cosa totalmente definida. Por eso que el vitíligo es considerada como una enfermedad de etiología multifactorial, donde a través de las estadísticas se consigue de que más o menos un 20-30% hay una historia familiar de vitíligo en otras generaciones, que puede ser anteriores. Y además hay una característica de los traumas mecánicos, que es el fenómeno de Koerner, es decir, yo me rasco o me caigo y me rasmillo, como se dice, toda esta zona, y en esa zona empieza a aparecer el vitíligo. Estos son los traumas mecánicos, fenómeno de Koerner, es decir, la fricción, el roce, digamos así, el hacer que la piel pierda una película muy superficial, una escoriación muy superficial como un trauma mecánico, es un detonante para que aparezca y se inicie todo el proceso de vitíligo.
Entonces acá tenemos, miren, un cuadro de vitíligo donde hay compromiso torácico, miembros superiores, inferiores, tienen algo de simetría. Y el vitíligo, pues, es un cuadro clínico, cada vez se ve más frecuentemente en cualquier raza. La piel oscura es algo más, digamos así, más sui generis porque se ve una diferenciación y una mancha que es mucho más intensa, pero los sexos son en ambos y en áreas expuestas al sol igualmente hay mayor aparición de estas lesiones y el 50% del cuadro clínico aparece en las primeras 2 décadas de la vida. Ahí aparece mucho más fácil, mucho más, digamos así, frecuentemente. Acá ven, ustedes miren las lesiones acrómicas que se ven acá. En cara siempre tienen la tendencia a ir a las zonas periorificiales, aquí alrededor de la nariz, aquí alrededor del ojo, aquí alrededor de la boca. Son áreas de, digamos así, de topográficamente bastante fácil de poderlos encontrar. Zonas periorificiales. Entonces, este vitíligo tiene pues máculas de color blanco. Algunos dicen de una tinción parecida a la tiza o de algo media lechosa. Las formas pueden ser múltiples, pueden ser redondas, ovaladas, pueden ser medias geométricas, es decir, son de diferentes formas y tamaño también igualmente. Y las máculas, estas máculas pueden tener algún tipo de, digamos así, de tonalidades, las zonas maculares. A veces se ven como si fueran unas máculas de tipo tricrómico, como si hubieran 3 tipos de color o 3 tipos de tonos acá, cuadricrómicos, como si fueran tonos, pero en forma de diferenciación, diferentes tonos del blanco, que es cuadricrómico, pentacrómico. Algunos tienen una tinción algo azulado y lógicamente puede haber pues todo un proceso inflamatorio igualmente si hay algún tipo de rascado, si hay algún tipo de traumatismo. El tipo confetis que a veces tiene como si fueran unas zonas traqueladas o como si fueran unas zonas como si fueran cuadriculadas y entonces podemos ver este tipo de distribución de todos estos tipos de máculas que hay en todo el cuadro clínico. Aquí se puede ver un poco más nítido, ¿no? Miren cómo es la lesiones, manchas de color blanco. Y entonces, si tenemos manchas, máculas, vamos a poder diferenciar tipos de vitíligo. El vitíligo se va a presentar y la forma de presentación nos va a dar un tipo de vitíligo. Entonces hay un tipo de vitíligo focal, segmentario, generalizado, universal y uno muy especial que es el acrofacial. Entonces, ¿cómo se presenta el vitíligo? Bajo estas 5 formas de presentación. Esto de acá es el focal. Solamente tomo una mano. Tengo ustedes la despigmentación. Este es un focalizado. Esto no es un vitíligo. Este es un cuadro de, a ver, un triángulo acá. Un mechón de cabello blanco. ¿Es vitíligo o no es vitíligo? A ver, ¿quién dice? ¿Qué cuadro clínico es esto? A ver, una forma triangular en la frente. Miren cómo es la lesión acrómica.
triangular y una poliosis, o sea, un mechón de cabello blanco. ¿Qué cuadro clínico es? No es vitíligo. A ver, lo dejamos para el examen. Puede ser pregunta del examen. Este es otro tipo de vitíligo focalizado. Miren cómo toma la zona periorificial. Características del vitíligo. Aquí también está tomando la zona perinasal. Miren. Entonces, la tendencia del vitíligo, como les decía, es las zonas periorificiales. Entonces, vitíligo localizado. Este, en cambio, es un vitíligo que, si ustedes miren, la rodilla y la parte anterior de la pierna, y toma todo este segmento como una banda, ¿no? De color acrómico. Este es un vitíligo segmentario. Solamente toma este segmento. Y esto ya ustedes ven que empieza a aparecer tanto en una mano como en la otra, ¿no? Empieza a aparecer, miren, en este dedo las cosas están muy parecidas simétricamente. Igual en esta parte del dorso, aparece ya esta despigmentación muy simétricamente. Igual acá en los dedos, algo simétricamente. Es decir, ya va apareciendo una simetría. Ya no hay una zona de focalización, sino ya hay esto. Distribución simétrica, pero en una forma mucho más abundante. Esto es lo que se llama una distribución generalizada. O sea, la distribución generalizada tiende a una distribución simétrica, como ustedes están viendo acá. Y esto, en cambio, es ya una distribución universal, donde ya ha habido un blancamiento casi total del cuerpo, y lo único que está quedando es una porción en los antebrazos y algo en la mano. Entonces esto ya es lo que se llama un vitíligo con un poco en la cara, un vitíligo de tipo universal. Entonces, miren la diferenciación en cuanto a formas de presentación de los vitíligos. Y la otra que habíamos puesto en la relación es la que está conformada por la afectación de la cara, la zona perinasal, la zona perioral, y esto que viene a ser la parte distal de las falanges. Entonces, esto es lo que se llama la presentación acrofacial. Acrofacial es una presentación muy sui generis de este vitíligo. Entonces, esta es la zona, esta es la presentación acrofacial. Acá igualmente se ve, miren, unas máculas hipocrómicas, igual acá, en esta zona del cuello, atrás en la nuca, el tórax posterior, igualmente aquí. Y lo que es siempre importante tener en cuenta, el vitíligo está asociado a enfermedades sistémicas, a varias enfermedades sistémicas. Entonces, miren todas las enfermedades sistémicas que pueden cursar con vitíligo: hipotiroidismo, hipertiroidismo, diabetes, enfermedad de Addison, la anemia perniciosa, los linfomas, la leucemia, el HIV, la endocrinopatía múltiple. Es decir, hay varias enfermedades sistémicas
que tienen asociación con el vitíligo. Entonces, cuando ustedes vean vitíligo, un cuadro de vitíligo, siempre piensen que este vitíligo puede ser parte de una enfermedad asociada. Entonces, siempre indaguen y o van a ver que por coincidencia este paciente puede tener también diabetes, puede tener también hipertiroidismo o de repente puede tener una leucemia o un linfoma o ser un paciente HIV positivo. Entonces, siempre tengan en cuenta que el vitíligo siempre cursa asociado con otras enfermedades sistémicas. Y el tratamiento del vitíligo, bueno, a través del tiempo, son múltiples. Los tratamientos para vitíligos a veces son un poco ingratos porque a veces en algunos pacientes da un efecto muy benéfico, en otros no, en otros a veces un beneficio así medio intermedio. Es decir, es bastante, digamos así, eh, un reto el tratamiento de los vitíligos. Hay múltiples formas de manejo, hay múltiples sustancias tópicas, sistémicas que se puede usar, pero se tiene que ir personalizando el tratamiento porque cada persona es diferente. Hay muchas personas que ustedes pueden hacer el mejor tratamiento con el mejor esquema y no responden. Y al revés, a veces un esquema muy simple así puede hacer de que haya una muy buena respuesta. Entonces, todo digamos así, una forma de un tratamiento personalizado. Muchos de estos pacientes con vitíligos van a tener un detonante. Si bien es cierto, hemos visto que no hay una causa definida, no hay una teología muy concreta, sino la mayor parte son hipótesis, pero sí hay un detonante. Y muchas veces el detonante es el estrés. El estrés a veces de un momento a otro, por ejemplo, personas que tienen una noticia muy desagradable, eh, pacientes que de repente de un momento a otro entran en una situación de estrés por una situación económica, familiar. Eso es un detonante y la persona que está condicionada o está predispuesta aparece el metilio. Eso sí está bastante claro. Por eso que en muchos pacientes el tratamiento de vitíligo a veces tiene que estar acompañado de una supervisión o un tratamiento de tipo psicológico, porque eso va a ayudar en muchos casos a tratar de disminuir la tensión, el estrés, las cosas que puede estar sucediendo en esa persona. Pero desde el punto de vista de los tratamientos médicos, hay muchas sustancias que se pueden usar tópicamente, como se pueden usar también oralmente. Hay múltiples medicamentos. Por ejemplo, los tópicos que son los que más se usan son los esteroides de mediana, gran potencia. El 5-fluoracil se puede usar también con dermoabrasión, o sea, la dermoabrasión es una forma de, como si uno cepillara la piel, como si uno hiciera cierto tipo de maniobra de cepillado de la piel para estimular la presencia de melanocitos. Eso es la dermoablación, ese es el fin de la dermoablación en el vitíligo. Toralenos, que pueden ser tópicos, la sustancia o el producto de Kelling, que es una sustancia que también tiene un efecto muy parecido a la melagenina, que es la que tratan de estimular la aparición o la repigmentación. La fenilalanina, el alquitrán, la pseudocatalasia y calcio, todas estas son sustancias que se pueden usar tópicamente. Tópicamente se está usando. Últimamente ha aparecido también un grupo de inmunomoduladores que tienen una cierta también respuesta, que viene a ser, por ejemplo, el tacrolimus, que es una sustancia que se usa actualmente, tópicamente, y entonces hay varias sustancias, varios fármacos que se pueden usar. Oralmente podemos usar los oralenos, que generalmente es para tratamiento previo a la pubaterapia. La pubaterapia viene a ser la exposición a la radiación ultravioleta tipo A en unas cámaras especiales para tratar de repigmentar la piel. Esto lógicamente se da previo a una ingesta de soralenos, una media hora, una hora antes a la radiación de UVA.
Igual la sustancia de Kelly, la fenilalanina, también sustancias que se pueden producir. Los esteroides sistémicos, hay algunos que manejan los vitíligos con una carga de esteroides así un poquito recargada a un 0,5 un milímetro o a 1 miligramo por kilo de peso, le dan una carga de esteroides y también ayuda de alguna forma a la, digamos así, a la repigmentación progresiva. Entonces la clofazimida igualmente, es decir, son sustancias orales que se pueden usar. Y lógicamente el tratamiento cosmético es también la despigmentación si en caso se trata de un vitiligo ya de tipo universal. Entonces hay múltiples medicamentos que se pueden usar para el vitiligo. Igualmente hay tratamientos quirúrgicos del vitiligo, que son injertos epidérmicos o dermoepidérmicos delgados, un injerto de piel total, mini injertos autólogos con melanocitos no cultivados. Puede haber trasplantes de melanocitos cultivados, trasplantes de cultivos mixtos, epidérmicos. Es decir, hay una gama bastante amplia para poder hacer tratamientos de tipo quirúrgico en caso de vitíligo. Lo que se trata es de sembrar parte de piel sana, coloreada, en zonas donde hay esta despigmentación. Entonces, ese es al final el objetivo de todos estos tratamientos, es decir, llevar una piel de un lugar que está sano, que tiene toda la coloración con melanocitos activos, todo, a intercambiarla por un segmento de esta piel que está crónica, que no responde y que ya tiene mucho tiempo. Igualmente hay cámaras, como ustedes ven acá, ¿no? Esa es una cámara de fototerapia para el tratamiento del vitíligo. Entonces hay una radiación ultravioleta tipo B de banda angosta que se puede utilizar. Estas son pequeñas exposiciones a estas cámaras, no va más de 2, 3 minutos, esto no se puede exponer demasiado, ¿no? Algunos previamente toman soralenos para estimular mejor la actividad de las células pigmentarias, y entonces es una terapia. Igualmente la terapia con UVB de banda angosta es muy buena. ¿Qué es lo que hace esta terapia de banda angosta? Detiene la destrucción de los melanocitos y a su vez restaura la pigmentación al incrementar el número de melanocitos. Es decir, detiene la destrucción, pero simultáneamente más bien trata de incrementar el número de melanocitos. Entonces, esta lesión que está aquí, miren, poco a poco con esta terapia de foto de banda angosta, miren cómo se repigmenta progresivamente. Entonces es una muy buena terapia, tiene una muy buena respuesta con esta VB de banda angosta. La melagenina, no sé si ustedes habrán escuchado, es un producto que viene de la placenta humana, es un producto hidroalcohólico y generalmente tiene un ingrediente activo. Esto fue un producto que se pudo sintetizar en Cuba generalmente y ellos tenían una acústica de bastante éxito con esta melagenina. Entonces se empezó a comercializar, fue un boom en la época que apareció esto, pero las expectativas no duraron mucho porque se dieron cuenta o fue sometido a estudios y después el producto también tuvo una respuesta muy limitada. No fue lo que anteriormente se podía creer, pero sí fue bastante, digamos así, usada en esa época de la aparición. Pero después ya quedó como un medicamento más para el tratamiento de vitíligo. Y generalmente hay algunas sustancias naturales que se pueden también utilizar. Por ejemplo, el uso de la ginkgo biloba con la fenilalanina más fototerapia también es una buena alternativa. Es una buena forma de tratamiento. Otra es el tratamiento de vitíligo con, digamos así, Polipodium leucotomos, ¿no? Cadagualba le llaman.
tiene una acción de inmunomoduladores, ¿no? Una inmunidad mediada por células, tiene un efecto antioxidante ante los elementos celulares, es decir, también es otra alternativa. Son pues varias cosas que existen, ¿no? Esto, por ejemplo, esto que están acá es un mini injerto, sacan un pedazo de esto y lo llevan a una zona de piel sana, se saca la piel que está blanca y se coloca la piel que está en este caso sana, ¿no? Entonces, eso con coloración. Entonces, esto va a incrementar el número de melanocitos a través de este injerto. Y acá tenemos algunos resultados de los mini injertos. Aquí, por ejemplo, mejoró. Acá también. Acá le pusieron acá esos pequeños puntos de piel y lógicamente tuvo una respuesta adecuada. Esto a través de los mini injertos. Este es igualmente, miren, los mini injertos. Aquí es una piel clara, se saca con un punch, que es un aparatito especial, que es un cilindro cortante que saca lesiones o saca pequeños fragmentos de piel. Primero se hace acá como unos pequeños orificios, como pequeños nidos, y después con ese aparato se saca una piel sana y se pone en esos puntitos donde se han sacado esas muestras y entonces queda más o menos en esta forma. Y después del tiempo, conforme se va, digamos así, cuidando, va a repigmentar esta zona. Miren acá cómo ha repigmentado, ¿no? De lo que era antes acá. Y miren esta zona, cómo ha ayudado y cómo ha tratado de poco a poco repigmentar la zona que estaba acá blanca, ¿no? Entonces miren todo lo que se puede hacer. Igualmente, esto es inducir en el sitio de la proliferación de melanocitos con un neón láser, con helio, un láser de helio neón. Y la luz visible también es otra alternativa para poder hacer tratamiento para vitíligo. Ustedes saben que la luz visible es parte del espectro de la luz solar. Entonces, también es una opción terapéutica para vitíligo. Miren, esta niña, toda la zona periocular desprovista de pigmentación, o sea, toda la parte perioral o periocular blanca. Entonces, se usó la luz visible y después miren cómo se empieza a arreglar la despigmentación. Acá igual. Otra lámina de tratamiento con luz visible. Miren cómo se disemina, se achica la lesión, se repigmenta en unas zonas y miren cómo se va arreglando esto con la luz visible. Pero también han salido otros eh, tratamientos, por ejemplo, el calcipotriol, la pseudocatalasa, la catalasa y superóxido dismutasa, los antioxidantes como la vitamina E, ácido fólico, vitamina B12, el láser que va a tener también un efecto muy importante, la terapia psicológica que les dije que es también mucho más importante y de apoyo en estos pacientes. Entonces, miren, hay varios tratamientos o varias cosas que uno puede utilizar para tratar de disminuir la despigmentación en estos pacientes que estamos viendo con vitiligo. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Garcilaso. Creo que no está Garcilaso.
No, claro, doctor. Ya, que Garcilaso ya se quedó dormido. Bien, entonces si no hay ninguna pregunta, vamos a dar por algunas cosas, si no está Garcilaso, algunas cosas para que tengan en cuenta. Esta semana es la última semana de práctica. El grupo que va el lunes debe tener lunes, miércoles y viernes y ahí termina sus prácticas. Lunes, miércoles y viernes. El grupo de martes tiene que ir martes, jueves y termina su tercera práctica el día lunes de la siguiente semana, que es creo que el 3 o 4. Ahí termina el grupo de martes. De acuerdo a la programación que les hemos dado desde el primer día de clase, el examen es el día 8 de noviembre, el día sábado. La hora muy probable que sea a las 2:30 a 1 de la tarde, para que nadie tenga problemas de no llegar. Entonces estamos aclarando y lo estamos poniendo en auto desde